Listo. Bueno. Ok. Dame un segundo. Perfecto. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan, Luis? Sí, Sí. perfecto. Hola. Listo. Buen día a todos y bueno, gracias por venir, por acompañarnos hoy. Ojalá motivados por la curiosidad y por las ganas de escuchar y discutir un poco sobre ciencia. Quiero agradecer a Luis y a Eli y a la Sociebol por abrir este espacio para compartir, por haberme invitado y por, pues sí, dejarme compartir con ustedes un poquito de este proyecto al que le estaba dedicando una buena parte de mi tiempo en los últimos años. Entonces, hoy les voy a contar un poco cómo a través de diferentes estudios ecológicos, estudios conductuales y genéticos, nos hemos hecho una muy buena idea sobre algunos de los desafíos que enfrentan las poblaciones marginales de un ave que tiene una amplia distribución en el sur de Sudamérica. Y con esto me refiero al rayadito, que es el ave que aparece ahí en sus pantallas. Y en caso de que no esté claro, por poblaciones marginales hago referencia a aquellas que se encuentran en los límites de la distribución geográfica de una especie determinada. Entonces, bien podríamos llamarlas también poblaciones periféricas. Bueno, entonces espero disfruten esta historia y lo que vamos a hablar hoy ojalá estimule a más de uno para hacer más preguntas relacionadas con lo que estamos haciendo y por qué no salir a terreno a responderlas. Dame un segundo acá porque voy a dejar de compartir pantalla un segundito. Me había salido esto y ya vuelvo acá a compartir pantalla. Listo. Aquí. Perfecto. Bueno, entonces hoy voy a empezar por el final. Hoy voy primero a iniciar mencionando las principales personas que han sido parte de los estudios de los que les voy a hablar el día de hoy, los cuales voy a presentar, estos estudios los voy a presentar a modo de historia, si se quiere. Eh, Me tardaría, la verdad, toda una mañana mencionando todos aquellos que han estudiado a nuestra especie focal y que de un modo u otro han estado directamente relacionados con estos proyectos o que han liderado los suyos propios, por ejemplo, y han colaborado con nosotros. Entonces, las 5 personas que ven acá son quizá aquellos que por ya cerca de 10 años hemos estado estudiando al rayadito en estas poblaciones y hemos buscado contestar diversas preguntas en el marco de la ecología del comportamiento y la biología evolutiva. Estos proyectos han sido supervisados por Rodrigo Vázquez de la Universidad de Chile y liderados o ejecutados por Janina Poblete y Verónica Quirichi, actualmente en la Universidad de las Américas y la Universidad Andrés Bello, respectivamente, y que pregrado, maestría, doctorado han sido partícipes de estos proyectos en algún momento. Además, hay otros valiosísimos colaboradores con quienes hemos trabajado. Algunos de ellos los mencionaré en su debido momento y a quienes no mencione, muchas gracias por sus aportes y espero entiendan que, bueno, el tiempo no da para agradecer a todos. Entonces, ahora sí, empecemos. Bueno, yo creo que la mejor forma de empezar esta charla es describiendo un poco nuestro modelo de estudio. Y sin duda es un modelo de estudio ideal que con el paso de los años se ha venido convirtiendo en una de las aves mejor conocidas de Sudamérica. Y esto de por sí ya es una característica que ha incrementado su valor como sujeto de estudio, porque entre más se conoce una especie, pues las preguntas que pueden irse formulando a medida que se acumula esa información son cada vez más complejas y por ende fascinantes, más fascinantes. Entonces, en la actualidad del rayadito se han publicado estudios relativamente detallados sobre su biología reproductiva, sobre su historia natural, fenología, dieta y comportamiento de forrajeo, uso de microhábitat, personalidad, sistema social, sistema de apareamiento, ecofisiología,
ecología poblacional, dinámicas sociales, movimiento, genética poblacional, filogeografía, y seguramente se me están escapando algunos otros tópicos que han sido también estudiados en esta ave. Y bueno, aparte de esto, hay varias características de la especie que la hacen relativamente fácil de estudiar. Entre estas, su amplia distribución. Y aquí les pongo un mapita con un modelo de distribución de la especie. Esta amplia distribución cubre un gradiente latitudinal y ambiental que permite contestar muchas preguntas sobre variación intraespecífica en historias de vida, por ejemplo. Se trata también de una especie relativamente común de los bosques templados del sur de Sudamérica, con un comportamiento conspicuo y en general agresivo, que facilita su observación y su captura. Y esto es ideal para estudios ecológicos, por ejemplo, que empleen experimentos conductuales y para estudios poblacionales y demográficos basados en conteos y, por ejemplo, en técnicas de captura, marcaje, recaptura. Y por si esto fuese poco, el rayadito es un nidificador secundario de cavidades. Esto quiere decir, utiliza cavidades hechas por otras especies para construir su nido y adopta sin problema las cajas nido que se le ofrecen. Ellos las usan para reproducirse. Entonces, dada su alta fidelidad a los sitios de nidificación, el uso de cavidades permite adelantar estudios sobre comportamiento reproductivo, sobre comportamiento social, sobre dispersión, entre otros temas. Oye, Luis, perdón, hago una pausa aquí. Cada vez que alguien está ingresando, entonces, bueno, me sale el anuncio, pero lamentablemente aquí no me... Ah, no, ya, eso, sí. Perdón, Sí. no te Me bloquea entendí. la presentación, entonces... No, pero mueve la Ah, Luis, manito. quítale el co-host a Esteban. Ya, perfecto. Él puede presentarse sin ser co-host. Ok. Listo. Vale, ahí lo hago. Oh, qué pesado. Bueno. Ahí está. Listo, entonces, ¿sigo? Sí. Si hay Gunter nos quería sabotear la presentación. Sí, ahí me entró un sodeador. Bueno, listo. Y sería la participación de Ahí lo mismo. eso me delata que... Entonces, Sí, ¿puede activar el audio? Perdona, Esteban. ya. ¿Me escuchas? Sí. Sí, ahora sí, dale. Listo. Ya. Entonces, bueno, les decía, ya quedaron claras las razones por las cuales el rayadito es un muy buen modelo de estudio para estudios en ecología y biología evolutiva, y ahora les voy a hablar un poco sobre algunas de sus características para ponernos un poco más en contexto. Entonces, el rayadito pertenece a la familia de los horneros, de los trepatroncos y afines. Esto es la familia Furnariidae, en la cual en la actualidad se reconocen unas 304 especies y 69 géneros. Y se trata de un grupo endémico al neotrópico y al sur de Sudamérica. En general hay poca información detallada sobre su historia natural e historias de vida, pero lo que sabemos es que las especies que conforman esta familia son socialmente monógamas y exhiben roles parentales compartidos. Aunque, bueno, hay algunos pocos casos documentados de especies cuyos machos, por ejemplo, forman leks y algunas otras especies que parecen exhibir reproducción cooperativa. En el caso concreto del rayadito, bueno, las parejas forman territorios durante la estación reproductiva, mientras que después de la reproducción suelen unirse a bandadas mono y multiespecíficas y estos territorios prácticamente o básicamente desaparecen. Y algunos estudios donde se han suplementado cajas nido, por ejemplo, estos estudios sugieren que la densidad de las poblaciones de rayadito pareciera estar limitada por la oferta de cavidades para nidificar, algo que realmente no sorprende tratándose de un nidificador secundario de cavidades.
Y la especie sabemos que exhibe movimientos locales bastante limitados y que la dispersión parece estar muy limitada por la degradación y fragmentación de los bosques en los que habita. Entonces, denme un segundo porque aquí nuevamente, ya, listo. Entonces, bueno, ahora voy a hacerles un pequeño sobrevuelo sobre los temas que brevemente voy a tocar y que nos van a permitir entender un poco acerca de la ecología y genética de las poblaciones que hemos estudiado por más de una década. Primero les voy a hablar de la conectividad como una problemática a escala del rango geográfico de la especie y de cómo el flujo genético a lo largo de su distribución resulta en un patrón de estructuración genética bastante interesante. Luego les voy a hablar de problemas o desafíos, si se quiere, que la especie enfrenta a escala local y cómo estos problemas son afrontados en las poblaciones marginales que hemos estado monitoreando. Y finalmente les voy a mostrar una problemática particular a una de esas poblaciones, la cual enfrenta un ambiente desafiante con presiones selectivas muy particulares. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Veamos un poco sobre la distribución de la especie y su estructuración genética a escala regional. Los resultados que les voy a mostrar son de dos estudios en los cuales quisimos saber si había estructuración genética en esta especie y si el flujo genético disminuía hacia los márgenes de la distribución. Recordemos, la distribución de la especie es bastante larga y también queríamos saber si la variación espacial en diversidad genética se ajustaba a la hipótesis central marginal, que es una hipótesis que establece que la diversidad genética decae hacia los márgenes de la distribución geográfica de una especie, lo cual ya ha sido observado en varias especies de fauna y flora. Entonces, volvemos a la distribución geográfica del rayadito, que como ya vimos, cubre un área bastante extensa y abarca una inmensa variación ambiental y ecológica. Y este mapa de aquí nos va a facilitar un poco más las cosas, nos va a ubicar mejor. Aquí hay un mapa, a la izquierda hay un mapa de Chile, un mapa político con las regiones de Chile. Y a mano derecha tienen tres paneles. El primero muestra la extensión de vegetación boscosa en cada una de las regiones de Chile, de norte a sur. El segundo ilustra el porcentaje de dichas zonas boscosas que corresponden a vegetación nativa. Y el tercero ilustra el porcentaje de la vegetación nativa que está compuesta por bosque maduro versus crecimiento secundario o áreas en regeneración temprana. Fijémonos aquí la línea naranja que marca el límite norte de la distribución de la especie. Entonces, lo que se ve es una tendencia creciente de disponibilidad de hábitat boscoso para la especie a medida que nos movemos más al sur. Recordemos que se trata de un nidificador secundario de cavidades, o sea, está limitado por la oferta de cavidades naturales. Y bueno, aparte de esto, fijémonos que en la porción más austral de la distribución, esa vegetación boscosa está representada por bosques nativos maduros, lo que significa probablemente más ofertas de cavidades para nidificar. Entonces, es interesante notar aquí que si bien en el norte es escasa la extensión de vegetación boscosa, la representación de bosque nativo maduro en términos relativos es mayor que en cualquier otra región. Y esto, como muchos de ustedes sabrán, es por la presencia de los relictos de bosque valdiviano en la cuarta región, y allí es donde se encuentra una de las poblaciones de estudio que más adelante les voy a estar hablando. Bueno, entonces, para estudiar la estructura genética a escala del rango geográfico, nosotros tratamos de obtener suficientes muestras de sangre para genotipar la mayor cantidad de individuos posible en todas las poblaciones que nos fuera posible. Y con enormes dificultades y grandes esfuerzos logramos genotipar 582 rayaditos adultos. Estos son 292 hembras y 290 machos capturados en 8 localidades a lo largo de su distribución. Y utilizamos 12 los y microsatélites altamente polimórficos para esta tarea. Fíjense aquí en la ubicación de las 8 poblaciones. Los colores de los puntos, el rojo, el naranja y el amarillo que está bien abajo en el mapa de la derecha, varían de acuerdo a la subespecie muestreada. Entonces, este es el borde norte de la distribución de la especie. Aquí hacemos un zoom en el primer recuadro que salía en el mapa anterior.
La población más septentrional es la del Parque Nacional Bosque Fray Jorge, denotada por las siglas FJ, que es una de las poblaciones donde nos enfocaremos más, nos vamos a enfocar más adelante. Fray Jorge es básicamente un archipiélago de bosque relicto que tiene unos 2.4 kilómetros cuadrados de extensión, que está rodeado por un mar de matorral subxerofítico. Y a 170 kilómetros al sur está la siguiente población conocida de Rayadito, en el Cerro Santa Inés. El Cerro Santa Inés contiene unas 53 hectáreas de bosque relicto, es bastante pequeño, y su población posiblemente, de acuerdo a nuestros datos, no excedería los 100 individuos. En Fray Jorge logramos genotipar 183 adultos, mientras que en Santa Inés logramos genotipar 10 individuos. Pues alguien dirá, 10 individuos, qué poco, pero esto es decir, 10 individuos tras 5 o 6 días de captura con 54 metros de redes de niebla, que las íbamos moviendo por diferentes partes del bosque, y donde la tasa de recaptura es sorprendentemente alta. El primer día ya estábamos recapturando individuos, y esto sugiere una población más bien reducida. Y en estas dos poblaciones se encuentra la subespecie nominal, Afrastura spinicauda spinicauda, que es la que aparece ilustrada al lado derecho del mapa. Listo. El siguiente recuadro nos muestra entonces Santa Inés al norte, simplemente como una referencia, y una tercera población en el Cerro Manquehue, en la región metropolitana de Santiago. Allí capturamos y genotipamos 46 adultos de la subespecie nominal también. Y aquí vemos dos poblaciones ubicadas en el centro del rango geográfico de la especie. Si bien esto ya se encuentra algo al sur de Chile, en Chiloé genotipamos 66 adultos de la subespecie Afrastura spinicauda fulva, que es la que aparece en naranja a la derecha, y en Bariloche, Argentina, tuvimos acceso a 61 individuos de la subespecie nominal. Esto fue gracias a una colaboración con Silvina Iti de la Universidad Nacional del Comahue en Argentina, quien también realizó su tesis doctoral con Rayadito en el laboratorio de Rodrigo Vázquez ya algunos años hace. Y aquí finalmente la porción continental más austral. Aquí genotipamos 24 adultos que capturamos en el Parque Natural Caruquinca en Tierra del Fuego y 183 adultos en Isla Navarino y algunas islas del Canal Beagle. Tengamos presente que Navarino, la isla que aparece ahí con las iniciales NI, está a tan solo 6 kilómetros de distancia de Tierra del Fuego, en la parte más cercana, por supuesto. Y bueno, para los detallistas, los que se habían fijado en el puntico amarillo, los que lo habían visto en el mapa grande, entonces aquí les presento de nuevo, no olvidemos ese punto amarillo que aparecía en ese mapa. Se trata de 9 adultos capturados en Isla Gonzalo, en el archipiélago de Diego Ramírez, el cual está a más o menos 100 kilómetros al sur de Cabo de Hornos. Este rayadito aparece en un círculo amarillo y la ilustración enfatiza algunas diferencias morfológicas porque en efecto las hay. Y en un trabajo que estamos realizando junto con Ricardo Rossi, Eli Pulán, Rodrigo Vázquez y otros colaboradores, estamos en proceso de escribir este nuevo taxón. Pero bueno, este no es el foco de nuestra charla. De todas maneras, evidenciaremos a través de lo que les voy a ir mostrando algunas de las razones por las cuales esta población debe ser considerada un taxón aparte. Entonces ya, ahora les voy a mostrar de forma muy rápida algunas de las cosas que encontramos en estos primeros estudios. En general, y para ponerlo de forma muy simple, encontramos múltiples líneas de evidencia que sugieren mayor estructuración genética hacia los bordes de la distribución de la especie. Entonces, primero demos un rápido vistazo a esta tabla que caracteriza la diversidad genética que encontramos. Entonces, vamos a ir caminando por la tabla, yo las voy a ir guiando. Los parámetros que están listados aquí son riqueza alélica, que son las dos primeras columnas, el N con el subíndice A, solo que la segunda columna es el valor rarefaccionado. Luego viene el número de alelos únicos a cada población. Luego viene la heterocigosidad observada y la heterocigosidad esperada. Luego viene el índice FIS de Wright, que es una medida de endogamia intrapoblacional. Luego viene una columna con el tamaño efectivo de la población, pues una estimación, por supuesto.
Y por último, una columna que denota si se detectó, si detectamos alguna evidencia de cambios poblacionales recientes. Entonces, lo que quiero que miren es muy rápidamente los números en cada columna para que ustedes se den cuenta lo que les estoy mostrando a la izquierda de la tabla con esa curva, y es que la diversidad tiende a ser mayor hacia la región centro-sur. Y otro aspecto importante es que no encontramos evidencia concluyente de altos niveles de endogamia, excepto en la población de Diego Ramírez, la del extremo sur, ni de cuellos de botella o expansiones poblacionales recientes. Vale la pena mencionar acá que un análisis extendido que realizamos, cuyos resultados no voy a mostrar hoy aquí, sugieren un escenario bastante llamativo para la población de Manquehue, cerca de la ciudad de Santiago, en donde no puede descartarse un cuello de botella lejano y tampoco se puede descartar la posibilidad de altos valores de endogamia, pero esto es algo que hay que estudiar más adelante. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es una representación gráfica del grado de aislamiento genético entre las 8 poblaciones. A la izquierda ven un gráfico de dispersión de distancia geográfica versus distancia genética, con una estimación de densidad de kernel de 2 dimensiones, que lo que nos permite es visualizar el gradiente de densidad local de puntos. Y un valor de correlación, obviamente, entre las dos distancias, el cual, aquí pues ahí lo pueden ver ustedes, 0.36, y el valor de P es un valor que obtuvimos mediante simulaciones, que sugiere que el patrón de aislamiento por distancia sería distinto de lo que uno esperaría por simple azar. Lo que quiero que noten acá es que hay más de una nube de concentración de puntos, y esto es algo que voy a mencionar en otras instancias más adelante. A la derecha vemos un árbol de neighbor joining, del vecino más cercano, mostrando la distancia genética representada por distancias euclidianas. Fíjense que además de la evidente distancia de la población de Diego Ramírez, es llamativo ver las poblaciones del norte, Fray Jorge y Santa Inés, están más distanciadas de las demás poblaciones continentales de lo que, por ejemplo, está Chiloé, que actualmente es una subespecie reconocida. Y estos paneles de acá muestran los mismos análisis de aislamiento por distancia que les mostré en la diapositiva anterior, pero removiendo secuencialmente las poblaciones más aisladas genéticamente. Me refiero a Diego Ramírez y a Fray Jorge. Entonces, al remover Diego Ramírez, es el panel de la izquierda, la señal o la correlación se debilitó un poco respecto al análisis original, pero al remover adicionalmente Fray Jorge, o sea, Diego Ramírez y Fray Jorge, que es el panel de la derecha, la señal se fortaleció. Incluso el coeficiente de correlación básicamente se duplicó. Entonces, esto junto con el hecho de que en el primer análisis de aislamiento por distancia encontramos más de una nube de concentración de puntos, lo que nos puede estar sugiriendo es que la estructuración genética de la especie a escala del rango geográfico no es estrictamente clinal o continua, sino que sigue un patrón agrupado jerárquico. Es decir, la variación genética es más o menos continua a lo largo del gradiente latitudinal para las poblaciones continentales, más o menos desde la sexta, séptima región hacia el sur, que si ustedes lo piensan y si pensamos en los mapas que les estaba mostrando de la distribución de los bosques, es justamente la porción del rango geográfico del rayadito donde la distribución de los bosques es más o menos continua. Ahora, bueno, aquí les estoy mostrando los resultados del uso combinado de análisis de componentes principales, análisis discriminantes de componentes principales, algoritmos de agrupamiento basados en máxima verosimilitud y análisis de varianza molecular. Todos estos análisis apuntaron a una misma conclusión, es la presencia de 4 o 5 grupos genéticos. Entonces, el primero lo llamamos el grupo norte, estaría conformado por Fray Jorge y Santa Inés. El segundo lo llamamos el grupo cisandino o grupo norcentro, que estaría conformado por las poblaciones del centro de Chile. El tercero lo llamamos el grupo transandino o centro-sur, donde estarían, por ejemplo, Bariloche, Tierra del Fuego, Navarino. Y el cuarto estaría conformado por Diego Ramírez. Para los que de pronto se estén preguntando,
o sea, que yo mencioné antes 4 o 5 grupos, entonces, para los que estén preguntando cómo sería la conformación con los 5 grupos, en ese caso los análisis lo que mostraban es un grupo adicional que resultaría de separar Manquehue de Chiloé, que en este análisis que les estoy mostrando acá tendían a estar agrupados en esta agrupación cisandina o norcentro. Y para terminar esta parte, entonces quiero mostrarles lo que encontramos al utilizar un análisis bayesiano para estimar el flujo genético contemporáneo entre las poblaciones basándonos en los marcadores microsatélites. Lo que ven aquí son los valores promedio y los intervalos de confianza del 95% alrededor de la media para tasas de migración entre poblaciones. Las tasas de migración las podemos interpretar mejor como la proporción de inmigrantes en una población focal que provienen de otra población. Entonces, las flechas azules nos indican flujo simétrico entre poblaciones y las líneas rojas nos están indicando flujo asimétrico. En las líneas rojas ven una línea continua y una línea punteada. La línea punteada muestra la dirección en la cual el flujo es menor. La línea continua, donde el flujo es mayor. En todos aquellos casos que el intervalo de confianza incluyó 0, que no son pocos, debemos decir, no podemos concluir si en efecto hay flujo o no hay flujo. Pero aquí centrémonos en aquello que sí podemos concluir con cierto grado de certeza. Como ven, en el panel de la izquierda, el primer panel, hay más movimiento desde Fray Jorge hacia Santa Inés que viceversa, y es factible que el flujo desde estas poblaciones del norte con aquellas de la quinta región hacia el sur y la región metropolitana sea mínimo o nulo. Ahora, fíjense en el segundo panel. Este panel nos sugiere la posibilidad de que la población de Chiloé mantenga contacto con poblaciones de los bosques de la región metropolitana y la sexta, séptima región, pero esto no lo podemos concluir con certeza. Lo que sí nos muestra, y nos muestra algo muy interesante, es que parece haber movimiento entre poblaciones cis y transandinas, o sea, poblaciones a un lado y otro de los Andes. Y el último panel ilustra el aparente alto grado de conectividad entre las poblaciones transandinas, incluyendo alto flujo entre poblaciones de Tierra del Fuego y las islas que están al sur del Canal Beagle, que no están muy lejos de todas formas. Entonces, para finalizar esta parte, ¿cuáles son los mensajes que quisiera que se llevaran a casa de esta parte, de este capítulo? Lo primero es, nuestros resultados sugieren fuertemente que la continuidad de los bosques parece limitar la dispersión de larga distancia en el rayadito y por ende el flujo genético entre poblaciones. Y a pesar de esto, yo quiero resaltar el hecho que el rayadito es una especie de bosque de tamaño reducido, es decir, son individuos que pesan 12 gramos y con características morfológicas que no sugieren una alta capacidad de dispersión. Pese a esto, ya tenemos múltiples evidencias, no solo en este estudio, en otros estudios, y bueno, está clarísimo que el rayadito es capaz de colonizar hábitats muy remotos. También podemos concluir que las poblaciones de Fray Jorge y Santa Inés debieran considerarse unidades demográficamente independientes y que las poblaciones de Santa Inés, la que está al sur de Fray Jorge y la de Diego Ramírez, la más al sur, debido a su reducido tamaño y su baja diversidad genética, son altamente vulnerables a eventos de estocasticidad ambiental y estocasticidad demográfica. De hecho, la población de Diego Ramírez no solo se encuentra evidentemente aislada de las poblaciones continentales, sino que su diversidad genética se ha visto severamente diezmada. Y por último, quisiera resaltar la importancia de las poblaciones del sur, las cuales contienen una alta diversidad genética y también mantienen flujo entre sí. Y también mantienen flujo con poblaciones de la porción central de la distribución de la especie y con poblaciones al otro lado de los Andes. Bueno. Esta es la segunda parte, el segundo capítulo de la charla. Les voy a mostrar muy rápidamente estudios que hemos adelantado en poblaciones en los bordes norte y sur de la distribución de la especie. Y estos estudios se enfocan en los desafíos de que las poblaciones se encuentran a escala local y cómo estos han moldeado una serie de estrategias conductuales y cuáles son las consecuencias ecológicas y genéticas de esas estrategias conductuales. Entonces, primero les voy a mostrar los resultados de un estudio que buscaba entender
cómo la heterogeneidad del paisaje afecta el movimiento de los rayaditos y cómo la conducta de dispersión moldea a su vez el paisaje genético resultante. Entonces pongámonos en contexto, las dos poblaciones estudiadas fueron las del Parque Nacional Bosque Fray Jorge, al extremo norte, y la de Isla Navarino. Primero les explico muy brevemente por qué nosotros consideramos válido usar estas dos localidades como márgenes de la distribución continental de la especie. Bueno, al norte no se tiene conocimiento de otras poblaciones establecidas de la especie. Y al sur, si bien Navarino es una isla, como ya les dije, está a solo 6 kilómetros de Tierra del Fuego, y aunque hay poblaciones más al sur, como en Cabo de Hornos, esas poblaciones más al sur podrían considerarse habitantes ya de islas relativamente lejanas, remotas y con poca influencia del continente, pero no en el caso de Navarino. Ahora, se podría decir entonces que las poblaciones en estas dos localidades habitan sistemas aislados, pero a pesar de esta similitud, lo que hay que dejar muy claro es que Fray Jorge tiene muy poca conectividad con otras poblaciones, a diferencia de Navarino, como ya vimos antes. Entonces, estas dos islas no solo contrastan en el grado de aislamiento, sino en otras características. Por ejemplo, el bosque relicto de Fray Jorge está completamente fragmentado. Aquí está, aquí hay un zoom al área de Fray Jorge. Vean todos los fragmenticos de bosque que están básicamente encima de la costa, de la cordillera que está enfrente de la costa y que se mantienen gracias a la niebla húmeda que viene del océano Pacífico. Y a diferencia de Fray Jorge, este es un suma navarino, el hábitat boscoso se distribuye de forma más o menos continua en todas las zonas de baja elevación, que es la periferia de la isla. Debido a que la población de Fray Jorge está aislada, su hábitat está fragmentado, es más limitado, es apenas esperable que la densidad poblacional sea mayor en Fray Jorge, lo cual lo es hasta 4 veces mayor la densidad en comparación con Navarino. Estamos hablando de 8 parejas por hectárea en Fray Jorge versus casi 3 parejas por hectárea en Navarino. Y es posible que debido a este hábitat limitado a la mayor densidad poblacional, los niveles de estrés sean mayores, y esto es lo que sugieren medidas que se han hecho de niveles basales de corticosterona, los cuales son más altos en Fray Jorge respecto a Navarino. Estamos hablando de más o menos 0.8 nanogramos por microlitro versus casi 0.5 en Navarino. Entonces, ¿en qué consistió este estudio? Bueno, básicamente utilizamos datos de captura, marcaje y recaptura que obtuvimos a partir de un monitoreo de cajas nido que fueron instaladas en cada población desde más o menos 2006. Los resultados que les voy a mostrar provienen de estos análisis, análisis de captura, marcaje y recaptura, a través de los cuales podíamos determinar la distancia de dispersión a partir de recapturas de individuos que habían sido marcados inicialmente. Algunos de estos individuos fueron marcados como polluelos y luego recapturados como adultos reproductivos en otra caja nido. Esto nos permitía estudiar la dispersión natal. O habían otros individuos que habían sido capturados inicialmente como adultos y subsecuentemente recapturados como adultos reproductivos en otra caja. Esto nos permitía estudiar la dispersión reproductiva. Además de estos datos de captura-recaptura, utilizamos microsatélites para genotipar 135 adultos reproductivos en Fray Jorge y 161 adultos en Navarino. Y lo que ven aquí son los patrones de dispersión natal en cada población. Dispersión natal, o sea, el recorrido que hacen los juveniles una vez han abandonado su nido y se establecen su primer territorio reproductivo. La dispersión la medimos como la distancia lineal de caja a caja entre años sucesivos y también como el número de territorios atravesados. Entonces, de caja a caja la distancia lineal está a la izquierda, en el panel de la izquierda, el número de territorios atravesados está a la derecha. Esta última medida es un estimador de dispersión más robusto, digamos, porque corrige por diferencias en densidad poblacional entre localidades. Y ya sabemos que hay diferencias en densidad poblacional. Y lo que se ve aquí, diría yo, habla por sí solo. Fíjense, en Fray Jorge la dispersión natal está sesgada hacia las hembras. Las hembras atraviesan distancias más largas que los machos. Y esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Pero en este momento quiero que pensemos brevemente en las posibles causas y consecuencias de estos patrones.
Fíjense que en Navarino no encontramos evidencia de dispersión sesgada al sexo. Esto puede significar una de dos cosas. La continuidad del hábitat no limita el movimiento de ninguno de los dos sexos, los cuales pueden establecerse en cualquier dirección dado que hay alta disponibilidad de hábitat para nidificar. Y dos, que esa mayor disponibilidad de hábitat pueda causar que las distancias de dispersión en Navarino sean más extensas de lo que nosotros podíamos medir en nuestra área de estudio. Entonces, no podemos confirmar que en esta población la dispersión no esté sesgada al sexo. Los datos indican que no hay diferencias entre los sexos, pero no podemos confirmar que este no sea el caso, y es algo que definitivamente requiere más estudio. En Fray Jorge, no obstante, las aves no tienen básicamente a dónde más ir, sino a los fragmentos de bosque, los cuales tenemos bien monitoreados con las cajas nido. Por lo que las estimaciones de las distancias de dispersión son representativas de lo que posiblemente está ocurriendo en la población, lo que realmente está ocurriendo, y dado que las hembras se desplazan mayores distancias que los machos, usualmente ellas abandonan el fragmento de bosque donde eclosionaron. Es esperable que no haya una correlación entre, o dicho de otro modo, una autocorrelación genético-espacial en las hembras. En cambio, en los machos, dado que los machos tienden a dispersar cerca de su área natal o a establecerse en su área natal, raramente abandonan el fragmento donde crecieron. Esto debería generar una señal genética detectable. Y es eso justamente lo que estamos viendo aquí en este autocorrelograma. Las cajas blancas muestran las hembras, las cajas oscuras muestran los machos. Y lo que vemos aquí es a escalas espaciales muy reducidas, es decir, entre unos 0 a 200 metros, las hembras tienden a estar menos emparentadas con hembras que son vecinas de su territorio reproductivo, pero la cuestión con este patrón es que no tenía soporte estadístico, por ende no podemos concluir que así sea. Por lo demás, lo que sí puede concluirse con las hembras es que el parentesco genético con vecinas cercanas o con vecinas lejanas no es distinto de lo que se esperaría si las hembras mostraran un patrón de dispersión totalmente aleatorio, lo cual de hecho sucede. No lo estoy mostrando el día de hoy, pero lo corroboramos con un análisis basados en simulaciones. Mientras que los machos tienden a estar más emparentados con sus vecinos más cercanos que con sus vecinos más lejanos. Y esto se observa claramente a escala de fragmento, o sea, entre 0 a 450 metros de distancia, porque los fragmentos más grandes, digamos, medidos en línea recta, tienen aproximadamente medio kilómetro. Entonces, dicho de otro modo, los machos reproductivos de un fragmento están más emparentados con sus vecinos de primer orden, o sea, los que están, sus vecinos inmediatos, que con los vecinos más alejados. Y esto genera estos paisajes genéticos. Esto que está aquí es básicamente el resultado de un análisis de autocorrelación genético-espacial de 2 dimensiones extrapolado a toda la superficie del área de estudio. Tienen a las hembras a la izquierda, los machos a la derecha. En las hembras, lo que se puede notar es que los valores de autocorrelación son mayormente bajos a intermedios, aunque hay algunas pocas zonas con valores levemente más altos, mientras que en los machos, como en el mapa a la derecha, hay zonas de mayor autocorrelación, más extendidas y presentes en casi todos los fragmentos grandes, donde obviamente hay un mayor número de adultos reproductivos. Y esto lo muestro acá en caso de que alguien quisiera ver los resultados un poco más crudos de los análisis de correlación de 2 dimensiones. Aquí están ubicados todos los individuos reproductivos que muestreamos. Y si se fijan, es decir, los puntos son la ubicación de todos esos individuos, las coordenadas, y las burbujas enfatizan los valores de autocorrelación positivos y cuyo valor es más alto de lo que esperaríamos por azar. Los tamaños de las burbujas son relativos a la magnitud de la correlación genético-espacial que encontramos. Entonces, como pueden ver, son pocos los casos de autocorrelación positiva en las hembras en ambas poblaciones y en los machos en Navarino. Pero en Fray Jorge se pueden ver que los machos, hay vecindarios de machos emparentados mucho más frecuentemente que en comparación, por ejemplo, con las hembras en Fray Jorge. Y bueno, ¿qué podemos concluir acá de estos resultados? Bueno, lo primero, digamos, de los mensajes principales es
Los patrones de dispersión natal aquí parecen variar entre las dos poblaciones, posiblemente a causa de la diferencia en la estructura del paisaje. Lo interesante es que adicional a los patrones, esto no se los comenté antes, pero adicional a los patrones de dispersión natal, también estudiamos la dispersión reproductiva y estimamos la mortalidad específica a cada sexo. Y combinando todos estos análisis, pudimos concluir que es la dispersión natal, los patrones de dispersión natal los que se corresponden con el paisaje genético que observamos, específicamente en Fray Jorge. En otras palabras, es el movimiento de los individuos jóvenes que realizan para establecer sus primeros territorios reproductivos, el principal factor generador de la estructura genética de fina escala que hay en la población al norte en Fray Jorge. Y bueno, aunque no entré en detalles de los análisis basados en simulaciones de las distancias de dispersión, lo que me parece aquí interesante comentar es que mientras en Fray Jorge, o sea, las hembras en Fray Jorge dispersan distancias largas y parecen seguir un patrón espacial más bien aleatorio, los machos parecen establecerse en el primer territorio vacante que encuentran en cercanías a su sitio natal. Y por último, quiero repetir algo que ya dije en unas diapositivas atrás, es que si bien es posible que en Navarino la estructura del hábitat no limite los movimientos de los rayaditos, esto debería ser estudiado más a fondo y confirmarse si en efecto la dispersión está o no sesgada al sexo. Listo. Este sería el último capítulo de la charla que, como ya dije, aquí nos vamos a enfocar en la problemática específica a una de las poblaciones marginales que estudiamos. Entonces, para darle un poco de continuidad a lo que hemos venido charlando, les voy a mostrar algo de lo que hemos hecho en la población de Fray Jorge en relación a las dinámicas espaciales y su asociación con el grado de aislamiento geográfico. Particularmente, los estudios de los que les voy a hablar buscaban indagar un poco sobre cuáles pueden ser las consecuencias genéticas de dos realidades de la población de Fray Jorge. Una de estas es que se trata, como ya vimos, de una población aislada en términos geográficos y genéticos, y dos, que la población además habita en un archipiélago compuesto por islas de bosque en un mar de matorral subxerofítico. Y entonces nos preguntamos cómo esta población lidia con estas condiciones. Así que volvemos a Fray Jorge, el extremo norte de la distribución de la especie. En el mapa de la derecha, como ya vimos, evidenciamos lo aislados que están estos fragmentos de bosque relicto valdiviano de otros parches de vegetación boscosa de las regiones cuarta, quinta y más al sur de Chile, donde están las otras poblaciones de rayadito. Y a la izquierda vemos nuestra área de estudio y el tipo de paisaje que los rayaditos habitan. Los puntos rojos es la ubicación, son las cajas nido que nosotros tenemos instaladas allá. Los rayaditos se reproducen en cavidades naturales, como ya les dije, en los fragmentos de Fray Jorge y en las cerca de 150 cajas nido que han sido instaladas desde 2007. Entonces, aquí quiero enfatizar en lo que ya les mostré que encontramos en otro estudio en el cual observamos la diferenciación genética entre Fray Jorge y otras poblaciones continentales de rayadito. Según los marcadores que nosotros usamos, claro está, es decir, esto es basado en los microsatélites que utilizamos. Recordemos que según nuestros datos, la proporción de inmigrantes en Fray Jorge, o sea, individuos provenientes de otras poblaciones, posiblemente no exceda el 0.5%. Pero lo interesante aquí es que tratándose de una población que tiene mínimo flujo genético con otras poblaciones, Fray Jorge posee aún niveles de diversidad genética, yo diría, moderados y comparables con otras poblaciones que están mejor conectadas. Y de hecho, el nivel de endogamia en esta población pareciera ser moderado. El coeficiente poblacional es de aproximadamente 0.18, la media. Y lo interesante es que la mayoría de individuos aparentemente no están emparentados entre sí. Esto, o sea, cuando nosotros analizamos estos datos, la verdad, esto nos sorprendió un poco, teniendo en cuenta la larga historia de aislamiento de esta población. Entonces empezamos a indagar, a buscar más evidencia de la situación de la población, de cuál, es decir, si había evidencia de endogamia o no.
Y aquí les estoy mostrando los resultados de unos análisis en los cuales estábamos buscando evidencia de covariación entre los loci que utilizamos para genotipar los rayaditos, todos los marcadores. Entonces, para ponernos un poco en contexto, la covariación entre loci generalmente nos da una idea de la variación en endogamia que hay en una población. Poblaciones que recientemente han estado expuestas, por ejemplo, a cuellos de botella, que han estado expuestas a flujo génico con poblaciones genéticamente diferenciadas, que han sido afectadas por deriva génica o que han experimentado consanguinidad durante un tiempo moderado, suelen desarrollar desequilibrio de identidad. ¿Qué es el desequilibrio de identidad? Es básicamente la probabilidad de que un individuo sea homocigoto, de que o sea, perdonen, para ponerlo en términos más claros, el desequilibrio de identidad denota el incremento en la probabilidad de que un individuo sea homocigoto en múltiples loci a medida que los niveles de endogamia son mayores. Entonces, una población con el historial que les acabo de narrar, no sé, afectada por deriva génica o experimentando cuellos de botella recientes o endogamia durante largos periodos de tiempo, debiera mostrar una alta variación en endogamia, por ende, desequilibrio de identidad con individuos homocigotos en pocos, pero también en múltiples loci. Entonces, para medir ese desequilibrio de identidad, nosotros utilizamos el índice G2 que aparece abajo de esos 4 paneles que ustedes ven ahí en la diapositiva. Y el panel arriba a la izquierda es efectivamente la población de Fray Jorge, lo que nosotros observamos en Fray Jorge, y el valor de G2 es el que aparece abajo, que básicamente no era distinto de 0. Para ilustrarles mejor lo que está pasando, les estoy mostrando otros 3 paneles que les voy a explicar a continuación. Entonces, los otros 3 paneles muestran cómo debería lucir la variación en endogamia en nuestra población en Fray Jorge bajo otras circunstancias. Entonces, estos son resultados de simulaciones de cómo luciría la variación genética en múltiples loci bajo distintos escenarios, utilizando simulaciones, pero con los datos reales, los datos que nosotros colectamos en campo. Entonces, el primer panel, ya les dije, son nuestras observaciones. El panel de al lado es una distribución generada al azar, y si se dan cuenta, no hay muchas diferencias entre lo que observamos en Fray Jorge y lo que se esperaría por azar. Los paneles de abajo ilustran cómo se vería la población de Fray Jorge bajo altos niveles de endogamia, donde habrían múltiples individuos multihomocigotos, o sea, homocigotos en varios marcadores moleculares. Y esos individuos se hacen cada vez más frecuentes a medida que incrementa el índice o el valor el grado de endogamia. Entonces, estos hallazgos, lo que observamos en esta población nos llevó a preguntarnos cuáles podrían ser las razones por las cuales se mantienen estos niveles de endogamia moderados a bajos en Fray Jorge y los niveles de diversidad genética que ya les mostré antes. Y entre las distintas razones que discutíamos, una de las que nos resultó plausible y al mismo tiempo bastante atractiva era la posibilidad de que hubiese ventaja heterocigótica en esta población. Entonces, lo que nos preguntamos era si podría ser que los niveles de variación en endogamia que observamos, los niveles de diversidad genética, podrían ser resultados de que hay depresión por endogamia en la población, y esa depresión por endogamia estaría favoreciendo individuos con mayores niveles de heterocigosidad, manteniendo cierta variación genética en la población. Y para evaluar eso, entonces usamos datos de captura, marcaje, recaptura de 10 años y genotipamos 183 adultos y más de 400 polluelos usando 12 marcadores microsatélites, y queremos saber específicamente si la variación individual en rasgos relacionados con adecuación biológica podía ser explicada por niveles individuales de diversidad genética. Este tipo de análisis es comúnmente llamado correlación heterocigosidad fitness o HFC, que es lo que nosotros hicimos. Entonces, usamos, para medir la heterocigosidad en todos los marcadores combinados, usamos 2 medidas diferentes de heterocigosidad. Uno era el índice de homocigosidad por locus, o HL,
y el cuadrado medio de la distancia entre alelos, o MD al cuadrado. Para ponerlo en términos prácticos, el primer índice puede ser más conveniente para detectar depresión por endogamia y el segundo índice puede ser más efectivo para detectar depresión por exogamia. Y lo que ven aquí son los tamaños de los efectos de la heterocigosidad medida con un índice, con el HL a la izquierda, con el MD al cuadrado a la derecha, sobre 8 rasgos distintos asociados al fitness. Y los efectos fueron estimados, bueno, usando modelos de efectos mixtos. Lo que quiero que vean en general es que encontramos una evidencia débil, a moderada, digámoslo, de un efecto de la heterocigosidad sobre el éxito reproductivo de las hembras particularmente, no de los machos. Y específicamente sobre 3 rasgos: el tamaño de la puesta, la fecha de inicio de la puesta y el éxito de crianza. No detectamos ningún otro efecto en todos los otros rasgos que evaluamos, ni tampoco efectos locales, o sea, de cada uno de los loci por separado. Entonces, quiero que veamos un poco en detalle lo que encontramos concretamente, estos 3 efectos de los que les hablé. El panel de la izquierda es un efecto lineal negativo, muestra un efecto lineal negativo de la heterocigosidad, medida con el índice HL, sobre el tamaño de puesta. Esto básicamente contradice la posibilidad de que esté ocurriendo depresión por endogamia en la población. Sin embargo, hay que recalcar que si bien encontramos un efecto sobre el tamaño de puesta, por ejemplo, no observamos ningún efecto sobre el tamaño de volantones que cada hembra producía. Y yo diría, yo creo que cualquiera estaría de acuerdo conmigo, que el número de volantones producidos es sin duda, es quizá la medida más importante de éxito reproductivo, no el tamaño de puesta. O sea, al final de cuentas es el producto final, cuán productiva es la hembra. Entonces, al no encontrar un efecto sobre este rasgo, lo que pensamos es, puede ser que haya un efecto sobre el tamaño de puesta, pero este efecto sea transitorio y dependa además de fluctuaciones espaciales temporales en el ambiente. Ahora bien, fijémonos en los efectos no lineales que están a la derecha, los 2 paneles de la derecha, que encontramos usando el índice MD al cuadrado. Y estos sugieren que hembras con niveles intermedios de heterocigosidad iniciarían la reproducción antes y sus crías sobrevivirían más. Entonces, es posible que este efecto en la sobrevivencia de la progenie de las hembras pueda estar mediado por múltiples mecanismos. Bueno, esto no voy a entrar mucho en detalle, pero pueden ser efectos maternos directos o diferencia, por ejemplo, en la calidad del cuidado parental ofrecido por las madres, etcétera. Pero lo que quiero aquí enfatizar es que esto nos permite hipotetizar que en Fray Jorge es posible que haya un nivel óptimo de endogamia y exogamia. La cuestión aquí es que la mayoría de rayaditos genotipados, de los 183 que genotipamos, presentaban valores intermedios de heterocigosidad. Entonces es posible que si hay selección sobre los heterocigotos, esa selección es posiblemente débil, transitoria, y probablemente solo afecta a individuos con valores extremadamente bajos o altos. Y bueno, individuos me refiero a las hembras, para ser más preciso. Pero entonces, si la depresión por endogamia no parece ser un agente selectivo importante en la población, más allá de que las hembras con valores extremos sufran menor éxito reproductivo, nos preguntamos cuáles son entonces las explicaciones para estos niveles de diversidad genética y endogamia que observamos en esta población. Y antes de darles las 2 posibles explicaciones más sensatas, quiero dejar claro que somos conscientes de que el panel de microsatélites que usamos era limitado. En nuestro favor, no obstante, debo decir que hay varios estudios ya comparativos que muestran que un panel reducido a moderado de microsatélites, digo 15 a 20 microsatélites, puede tener tanto poder para detectar endogamia como un panel de SNPs o incluso reconstrucciones de pedigrí. Entonces, pasemos a las 2 explicaciones. Una es el contexto histórico. Lo que sabemos es que Fray Jorge tiene una larga historia de aislamiento geográfico que habría iniciado durante la transición entre el Plioceno y el Pleistoceno. Una historia larga de aislamiento podría implicar largos periodos de estabilidad demográfica y una pérdida de diversidad genética a una tasa más bien baja. Si esto es así, es posible que la influencia de la deriva génica haya sido muy limitada en Fray Jorge, ya que el tamaño poblacional no habría sufrido cambios drásticos. Y esto es soportado por nuestros datos
por los datos en nuestros otros estudios, al menos basados en la información genética que tenemos a mano, nosotros no encontramos ninguna evidencia de cuellos de botella o expansiones poblacionales en el pasado reciente de la población. Es más, los inmigrantes que ocasionalmente podían llegar a Fray Jorge desde Santa Inés o desde poblaciones en el centro de Chile, podrían tener un efecto desacelerador del proceso de erosión de la diversidad genética, siempre y cuando, por supuesto, estos individuos llegasen a reproducirse. A futuro sería interesante utilizar análisis basados en un método de coalescencia para poder rastrear posibles cuellos de botella lejanos que habrían podido impactar a la población. Pero en un caso como ese de un cuello de botella lejano, es posible que los alelos recesivos deleterios ya se hubiesen purgado de la población. Si hubiese purga, esto generaría una baja variación en fitness en relación a la variación en heterocigosidad, que es justamente lo que parece estar sucediendo en Fray Jorge. Pero además del contexto histórico, el contexto ecológico también nos ofrece una explicación plausible y no mutuamente excluyente con la hipótesis del contexto histórico. Como ya les dije antes, la dispersión natal en Fray Jorge está sesgada a las hembras, y como ven en este mapa, aquí tienen las hembras a la izquierda, los machos a la derecha, son las hembras las que realizan los movimientos más extensos, usualmente entre fragmentos, en relación a los machos. Los machos suelen establecerse en el mismo territorio donde eclosionaron o en su vecindad, como por ejemplo, ahí ven en la derecha los puntos negros, indican casos de filopatría, individuos que se quedaron en el territorio donde eclosionaron. Aquí, súper rápido, en caso tal de que alguien de pronto, decir, las razones por las cuales las hembras y los machos dispersan está fuera de tópico, pero para saciar la curiosidad de pronto de algunos que puedan estarse preguntando qué es lo que está pasando, brevemente les muestro que en el caso de las hembras, que está ilustrado en el panel de la izquierda, parece ser un fenómeno denso dependiente, y en el caso de los machos, la dispersión parece estar impulsada por la alta densidad de parientes cercanos. Entonces, evitación de competencia con parientes. Ahora, después de ese paréntesis, lo que quiero que vean aquí es que el movimiento de las hembras es suficiente para homogeneizar la distribución de alelos en el espacio geográfico, al punto que es muy difícil predecir el fragmento de origen de cualquiera de los individuos que nosotros capturamos en la población. Aquí aparecen ilustrados, a la derecha aparecen los principales fragmentos donde trabajábamos con el nombre del fragmento, y lo que quiero que vean acá es todos los individuos que capturamos en cada uno de los fragmentos, más en los fragmentos grandes, en este caso el fragmento 5 y 6, F5 y 6, y también hay individuos que capturamos en grupos de fragmentos cercanos, los fragmentos 13 a 15 o los fragmentos 2, 3, 4, y también individuos de fragmentos pequeños. No era realmente posible predecir el origen de estos individuos. Pero más interesante aún es que el movimiento de las hembras, lejos de estos fragmentos de origen, conduce a que los niveles de parentesco genético observados en todas las parejas reproductivas que hemos monitoreado durante ya 10 años sean menores de lo que uno esperaría si la reproducción siguiera un patrón completamente aleatorio con respecto a la consanguinidad. En otras palabras, la dispersión sesgada hacia las hembras parece ser un mecanismo efectivo para reducir los niveles de endogamia dentro de la población. Bueno, aquí son muchos los mensajes que la verdad podría resaltar, pero los voy a dejar con uno solo, y es que puede parecer ya hasta obvio. Aunque una población aislada sea proclive a los efectos adversos de la deriva génica y la depresión por endogamia, es supremamente importante siempre tener una idea previa del contexto histórico y ecológico para realmente interpretar los datos y entender lo que realmente está sucediendo en esa población. Lo que está sucediendo, me refiero en términos ecológicos y microevolutivos. Ya, hay otros estudios, preguntas interesantísimas en las cuales hemos estado trabajando a lo largo de estos años, pero voy a parar aquí. Creo que esto ya fue bastante información. El tiempo es limitado. Desafortunadamente no hay mucho tiempo para ñapa, como decimos nosotros en Colombia, o para yapa, como dicen ustedes en Chile. Entonces, más bien les quedo debiendo algunos otros temas que podemos discutir
en una próxima oportunidad. No siendo más, agradezco nuevamente a Luis y a la Socebol, a Eli por haberme invitado y a todos los que nos acompañaron hoy. Espero haberles regalado 50 minutos, una hora de información interesante y sobre todo haber estimulado un poco su curiosidad. Aquí están mis datos de contacto en caso tal de que quieran seguir hablando o quieran consultar algún detalle sobre los estudios que les mostré y los estudios que están por venir. Mil gracias. Bien, muchas gracias, Esteban, por tu presentación. La verdad, por lo personal me gustó mucho porque paseaste varias cosas bien ecológicas y finalmente trataste temas más microevolutivos. Así que felicitaciones por todo el trabajo que has realizado como investigador. Y también algo que se me olvidó mencionar en la presentación es que Esteban es también socio fundador e investigador de Selva, que es una institución que se dedica a la investigación para la conservación en el Neotrópico, que está ubicado en Colombia. Y también, no menor, es parte de la mesa de expertos de la lista roja de aves de la Comisión de Sobrevivencia de Especies de la USN. Así que también felicitaciones por ese trabajo que un poco más aplicar el conocimiento en términos de conservación de la biodiversidad, algo que cada vez está más peligrando, sobre todo con el informe del IPCC que conocimos ayer. Así que gracias, Esteban. Tenemos tiempo para preguntas, así que por favor levanten la mano y yo le voy a dar activando el audio para que podamos iniciar una conversación con Esteban. Voy a verificar. Sí, Eli, entonces. Ahí está. Eli, por favor. Hola, Esteban. Gusto verte. Y realmente gracias por responder la invitación. Y sabía que tenías un millón de cosas súper interesantes mostrarnos, y esa combinación de genética, de biología, de ecología evolutiva. Yo creo que es realmente muy interesante tu trabajo. Tengo algunas preguntas. Bueno, diría muchas, pero en particular sobre el hecho que no detecta finalmente desviación al equilibrio Wright-Fisher en la distinta localidad. ¿Cómo lo interpretas? Si finalmente es un tema que esos marcadores finalmente borran rápidamente lo que ha ocurrido en la población, y quizás se podría ver con marcador más resiliente, vamos a decir, en la señal que conservan. Y finalmente, entonces, si la estructura genética estaría como más o menos estable finalmente desde bastante tiempo, es decir, que perdimos Y la segunda pregunta, justamente yendo un poco atrás, viendo que son la población del sur, de Patagonia, que se ven más diversa, más estable, que podría ser casi más antigua. Lo vemos también con la parte mitocondrial. ¿Cuál habría sido la historia glacial de esa especie? Porque muchos modelos que se han visto es más bien el contrario, todos esos son zonas de recolonización postglacial. Entonces, cambia aquí un poquito el esquema y cómo se entiende como el tema de refugio, cómo habría enfrentado finalmente los periodos glaciales de esta especie. Listo. Gracias, Eli. Y bueno, ya lo dije tres veces. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta sobre los marcadores y sobre los análisis que hicimos sobre cambios recientes, cambios demográficos recientes en las poblaciones. Definitivamente, es decir, con los microsatélites no detectamos nada concluyente. De hecho, utilizamos diferentes modelos de mutación, es decir, indagamos varias combinaciones de modelos de mutación, y en ningún caso, digamos, obteníamos algo distinto de lo que uno debería esperar con los diferentes índices indicadores ya fuese
cuello de botella o expansiones poblacionales. El único caso que lo mencioné a mitad de la presentación, creo, fue un caso donde no, digamos, no quedaba tan claro, no se podía descartar de plano, al menos la evidencia recogida con los microsatélites, de que hubiese la posibilidad de un cuello de botella lejano en la población central cerca a Santiago, en Manquehue. Pero en el caso de Fray Jorge, no parece ser el caso, es decir, estos marcadores no recogen evidencia de que haya existido un cambio brusco en la población recientemente, y definitivamente vale la pena chequear uno, por ejemplo, con bueno, otros marcadores podrían ser los análisis mitocondriales, pero también sería interesantísimo, por ejemplo, utilizar análisis de coalescencia para ver qué tan posible es que si hubo un cuello de botella lejano, que es posible también porque igual es una población que está aislada y cuyo aislamiento ya empezó hace bastante tiempo, ya les decía, en la transición entre el Plioceno y el Pleistoceno, de pronto hayan todavía huellas de ese cuello de botella que se puedan detectar. Y esto me permite entrar entonces a responder la segunda pregunta en cómo puede haber sido esa dinámica durante las glaciaciones. Lo que parece ser aquí es que quizá en el sur hubo algunos, es decir, refugios, posiblemente de estas poblaciones del sur con alta diversidad genética en la zona de Tierra del Fuego y en la parte sur del continente, del cono sur, pueden haberse establecido poblaciones refugio que más tarde empezaron a colonizar otras zonas y específicamente hacia el norte. En el caso de Fray Jorge, es una población que durante estas transiciones de periodos cálidos y fríos, durante los periodos cálidos seguramente se extendió hacia el norte. Luego, claro, durante el retroceso queda completamente aislada y dado ese proceso de aislamiento y fragmentación, esta población básicamente no, a diferencia de otras poblaciones relicto no, mejor dicho, de otras poblaciones refugio como en el sur, esta población no colonizó o individuos de estas poblaciones no colonizaron poblaciones cercanas básicamente porque tras el retroceso y la aridización, no sé cómo sería el término, de toda la región, no se pudieron establecer otras poblaciones hijas de esta población relicto en Fray Jorge. Entonces, en una frase es, en el sur, yo creo que en el sur, tanto en el sur como en el norte hubo poblaciones refugio, simplemente las poblaciones refugio del sur mantuvieron una alta diversidad genética, pudieron colonizar otras zonas. Las poblaciones del norte básicamente quedaron completamente aisladas y se convirtieron en poblaciones relicto que posiblemente por este proceso lento de aislamiento aún mantienen niveles de diversidad genética, diría yo, inesperados. Voy a dar la palabra ahora a Hugo, que tiene la mano levantada. Gracias, Luis. ¿Se me escucha? Sí. Pero también entiendo. Esteban, oye, muy buena tu presentación. La verdad que la disfruté de comienzo a fin. Muy entretenida las mezclas de la parte ecológica. De hecho, bueno, yo tenía una parte de una pregunta de lo que ya respondiste a Eli, que me quedó un poquito más claro el tema de la historia en Fray Jorge. Pero sin embargo, algo que me llamó la atención fue la dispersión de las hembras. De que las hembras tienen una mayor dispersión en Navarino, y que además que los machos son más emparentados porque son, bueno, más emparentados entre cercanos y además son flojos. O sea, se ve que el macho no tiende a la dispersión. La pregunta tiene que ver con el tema justamente de la dispersión y los ambientes. Si bien Navarino, ¿qué crees tú que en términos de competencia, al tener menor fragmentación que Fray Jorge, hay una influencia ahí en términos del ambiente sobre que la hembra disperse más o se escape no sé, de los grupos de machos en ambos sectores? Pasa lo mismo en Fray Jorge. Tú decías que en Fray Jorge había, incluso por tener fragmentos más lejanos, había mayor abundancia. Entonces,
creo que es un tema súper interesante la influencia de la historia evolutiva en ambas zonas. ¿Cómo lo ves tú ahí? Sí, Hugo. Mira, definitivamente yo creo que es un resultado de las diferencias ambientales y posiblemente la influencia, es decir, el contexto histórico también de cómo se ha desarrollado todo este proceso en Fray Jorge de aislamiento y fragmentación, mientras que en Navarino tenemos estos bosques mucho más continuos y la cercanía de otras poblaciones. Entonces, en Navarino lo que yo creo que está sucediendo es que los bosques son más continuos, los bosques maduros, como ya vimos en la presentación, digamos en relación a zonas de vegetación más joven, son mucho más frecuentes o tienen una mayor extensión. Más bosques maduros significa más troncos, por ejemplo, viejos y árboles con grandes troncos ofreciendo cavidades para los rayaditos. Por ende, en Navarino tenemos una situación, creo yo, donde no hay tantos límites a la dispersión, no hay tantas presiones en contra de la dispersión. Posiblemente los individuos, tanto machos como hembras, se pueden mover más libremente, se mueven más largas distancias. Puede que haya un sesgo también, porque la dispersión sesgada hacia las hembras es, yo diría que la regla más que la excepción en la mayoría de aves paseriformes socialmente monógamas. Es la regla y no la excepción. Entonces, no haberla encontrado acá, lo que yo decía, puede significar dos cosas. No hay dispersión sesgada al sexo porque hay abundancia de hábitat, no hay presiones actuando sobre la conducta de dispersión, o sí la hay, pero dispersan distancias mucho más largas de las que nosotros podíamos detectar en el área de estudio, con las cajas nido y con la genotipificación de los individuos con los microsatélites. Ahora, en Fray Jorge, claro, las hembras se mueven mucho más que los machos y la pregunta es, ¿por qué las hembras? O sea, si es un paisaje fragmentado que seguramente impone presiones selectivas supremamente fuertes, debería imponer presiones selectivas sobre ambos sexos. ¿Por qué las hembras se mueven y los machos no? No lo mostré en la presentación, pero lo que nosotros detectamos es que hay un costo para los machos, un costo reproductivo al dispersar. Los individuos que tienden a dispersar lejos del fragmento donde crecieron, tienden a tener menor éxito reproductivo. Específicamente, tienden a perder paternidad. Entonces, el rayadito es una especie socialmente monógama, pero hay cópulas y paternidad extrapareja. En Fray Jorge los niveles de paternidad extrapareja son mucho más altos que en Navarino. Este estudio no lo mostré, pero son mucho más altos y probablemente es una consecuencia de la alta densidad. Todos los individuos empaquetaditos en estos Espacio. todos cercanos unos a otros. Entonces, moverse lejos del territorio donde fueron criados, donde probablemente están más familiarizados y donde además hay más parientes, conlleva un costo para los machos, no así para las hembras. No encontramos, puede que los hayan, pero no encontramos ningún costo reproductivo para las hembras. Entonces, si no hay costo sobre las hembras perfectamente pueden estar dispersando y ya vimos, la sola dispersión de las hembras es suficiente para reducir el nivel de parentesco entre las parejas que se arman. Hay casos que sabemos que encontramos de parejas de madre e hijo o de padre e hija y 1 o 2 casos de hermanos, pero esto serían 12 casos más o menos en 10 años. Entonces, insisto, para una población donde, es decir, que está aislada hace muchísimos años, diría yo que para mí es un poco más bajo de lo que esperaría este tipo de parejas, por ejemplo, de individuos cercanamente emparentados. Y posiblemente esto es gracias a esta conducta de las hembras de estar moviéndose, desplazándose a fragmentos más lejanos de donde ellas eclosionaron. Esteban, ¿y la proporción macho-hembra es igual en ambas zonas o similar? La proporción macho-hembra, nosotros
Fíjate que la técnica, o bueno, el monitoreo nosotros lo realizamos con las cajas nido, entonces no tenemos Ah, claro. cómo establecerlo con los conteos que se realizaban para determinar la densidad. El problema es que no hay dimorfismo sexual evidente. Entonces, lo único es, hay un estudio de Verónica Kirichi en el cual ella evalúa es si la proporción de sexos, pero en la nidada está sesgada hacia alguno de los sexos, no en los adultos, no la población, no la proporción de sexos de los individuos adultos, sino de los pollos, y ella no encuentra que haya ninguna desviación de 50-50, pero esto en las nidadas únicamente, es la única evidencia que tenemos. Pero sería súper interesante, por ejemplo, entrar a indagar si efectivamente la población está sesgada. Por lo menos la mortalidad entre los sexos no es diferente en Fray Jorge. Es decir, la sobrevivencia aparente de machos y hembras es básicamente la misma. Entonces, por lo menos esa presión no es diferencial entre los sexos. Entonces, es posible, no es tan ilógico pensar que la razón de sexos poblacionales debería estar cerca del 50-50 si por lo menos la sobrevivencia entre adultos es básicamente la misma. Pero habría que ver entre juveniles, siendo que las hembras dispersan más justamente cuando van a establecer su primer territorio reproductivo. Entonces quizá sí, la sobrevivencia de las hembras sea un poco menor, de las hembras jóvenes sea un poco menor que la de los machos, y esto sesgaría la población. Gracias, Esteban. Tenemos otra pregunta de Franco Cruz. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Franco. Hola, Esteban. Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Muy interesante esta mezcla entre la parte más ecológica, ¿no es cierto? Y la parte microevolutiva. Me atrajo mucho. Eh, me llamó la atención y mi pregunta va por el lado desde el punto de vista de las subespecies. Tú mencionaste que en el rango de distribución habían algunas subespecies descritas. Sin embargo, mencionaste flujo entre algunas de esas unidades. Eh, no sé si podrías profundizar un poquito más de eso, si tú realmente validas el contexto de subespecie y si existen diferencias morfológicas, cómo estas se mantendrían si es que existe el flujo que tú mencionas. Hola, Franco. Sí, aclaro un poco más. Nosotros mostramos, pues, Afrastura spinicauda tiene 3 subespecies reconocidas actualmente: la nominal, la de Chiloé y Chonos, las islas de Chonos, que es fulva, y Buloqui, Afrastura spinicauda buloqui, que es endémica a Isla Mocha. Esas son las 3 subespecies reconocidas. Nosotros no muestreamos la última, Buloqui, la de la Isla Mocha, pero tuvimos acceso a las otras 2 y efectivamente encontramos, y digamos que, es decir, encontramos que hay flujo, y estos resultados fueron bastante robustos y yo diría que concluyentes. Es decir, hay buena evidencia de que hay flujo entre Afrastura spinicauda fulva y poblaciones del continente, lo cual creo que es esperable porque Chiloé, es decir, no está realmente lejos la población de Chiloé no está realmente lejos de las poblaciones continentales. Y nosotros, en el caso de la subespecie de Chiloé, o sea, creo que todas las especies, subespecies de rayadito, e incluso las especies, creo que también el rayadito de Mazafuera, están diagnosticadas basadas en caracteres morfológicos únicamente. No sé, de pronto puede que haya algún manuscrito por ahí mostrando evidencia genética, dándolo soporte a la separación del rayadito de Mazafuera, que igual está cientos de kilómetros lejos del continente, de la población de Afrastura spinicauda. Pero en el caso de la de Chiloé,
está claro que está definida únicamente por características morfológicas, y lo que habría que mirar ahí, pues creo que merece un detalle, un estudio mucho más detallado sobre hasta qué punto hay, digamos, esta intergradación genética entre las poblaciones de Chiloé y las poblaciones del continente, y hasta qué punto quizá estos caracteres morfológicos son realmente muestra de un aislamiento reproductivo. Probablemente no lo sean. Nosotros en algunos de estos estudios simplemente sugerimos la posibilidad de que sea un efecto o una expresión más de la regla de Glogger, en la cual taxa que habitan áreas más húmedas o hábitats más oscuros tienden a tener una coloración más oscura, más rufa o más rojiza. Esto ya se ha mostrado en metaanálisis enteros con miles de especies de aves, y esta quizá podría ser también un caso en el cual, dado los regímenes de lluvia, los niveles de precipitación en Chiloé, los niveles de humedad en Chiloé, posiblemente estas características ambientales habrían llevado a que esta población expresara estos rasgos, pero aún así, siendo morfológicamente distintos, estén en total contacto con las poblaciones del continente. Y en cambio la población del sur de Diego Ramírez, si bien no es tan, digo, en términos de coloración del plumaje, no es tan distinta de las poblaciones del continente, genéticamente no nos queda duda de que no mantiene ningún contacto con las poblaciones de continente o de Cabo de Hornos siquiera. Entonces, en ese caso, sí es posible que amerite una reevaluación del estatus de esta subespecie, pero pues dependería también de cómo entendemos y cómo se entienda el concepto de subespecie. Yo pensaría que, por ejemplo, en el caso del rayadito de Isla Mocha es completamente válido, es una unidad demográfica independiente, algo similar a la población de Fray Jorge, no hay contacto con las otras poblaciones, entonces ya por lo menos hay un indicio de que es un linaje que está empezando a divergir o a transitar su propia ruta independiente de las otras poblaciones. En ese caso, si es un proceso que todavía está en curso, ameritaría quizá el estatus de subespecie, si se quiere, simplemente para mantener sí, un orden sí, en la forma de clasificar ciertas poblaciones que son distintas de otras. Y en el caso de la de Chiloé, pues sí, lo que te digo, creo que amerita un estudio más detallado para evaluar eso y ver si efectivamente es una población que se encuentre aislada de las otras poblaciones continentales. Ahí merecería la pena como muestrear, yo creo que en toda esa región, en Chiloé más de una población, nosotros todos los datos los tuvimos de una sola población, pero merecería hacer un barrido por Chiloé, varios individuos por Chiloé y varias de las poblaciones de todas las regiones del continente chileno que están alrededor, o sea, desde el norte de Chiloé, yo diría que un poco más al norte, hasta el sur de las Islas Chonos, para tener bien, o sea, una buena perspectiva de cómo están interactuando todas esas poblaciones. No sé si esto resolvió tu pregunta. Vamos a quedar el audio a Esteban, ahí sí. Sí, muchas gracias. Claro, de hecho, bueno, tú encontraste muchas más unidades que las subespecies previamente descritas. De hecho, creo que en tu estructuración encontraste muchos más grupos que las que tú mencionabas como subespecies. No, muchas gracias, me queda claro. Tenía otra pregunta, no sé si puedo... Sí, aprovechamos la oportunidad. Esteban, si no tienes que Ya, retirarte, Esteban. Ya, aprovechemos entonces. ya, muchas gracias. Justamente, no sé si tú lograste ver, porque hiciste análisis en un gradiente latitudinal bien extenso, ¿no es cierto? No sé si alguna otra
de los patrones generales biogeográficos, como la regla de Bergman, ¿no es cierto?, respecto al tamaño corporal o respecto al tamaño de nido, porque también creo que hay una regla para el tamaño de nido respecto a la latitud. No sé si esos factores que son reglas generales pueden afectar a tu diversidad o lo que tú encontraste. Respecto al tamaño corporal, sí encontramos, por lo menos, lo que pasa es que, a ver, antes de responder la pregunta, el muestreo que nosotros tenemos, si bien cubre el gradiente latitudinal, es muy disperso de todas formas. Tiene ese problema, porque es del borde norte nos saltamos al centro, del centro nos saltamos al borde sur. Entonces, no, diría yo que no es adecuado para contestar esas preguntas, pero te voy a contestar a la luz de los datos que tenemos y de lo que hemos visto. En cuanto a tamaño corporal, los rayaditos del sur, del extremo sur, sí son más grandes que los del norte. Mientras un individuo de las poblaciones del norte pesa alrededor de 11 gramos, o 12, un adulto reproductivo en el sur puede llegar a pesar 15, 16 gramos a veces. O sea, estoy hablando de datos extremos, pero en ambas situaciones. Y ni hablar de los rayaditos de Diego Ramírez, que morfológicamente son también distintos, son bastante más grandes, o sea, son más robustos, tienen alas más cortas, colas más cortas. Definitivamente son más grandes. Siguiendo con el tema de los gradientes, por ejemplo, en el tema de los nidos, nosotros hemos estudiado los nidos, pero solo en el extremo norte y en el extremo sur, nada más. Y lo que encontramos en este caso es que, es decir, siendo un nidificador de cavidades, entonces hay que tener en cuenta que la cavidad afecta muchísimo, es decir, determina al final de cuentas el volumen y la forma del nido, pero aquí, claro, teníamos las mismas cajas, todas estandarizadas. Lo que encontramos es que sí, los nidos de la población del sur de Navarino son más voluminosos que los de las poblaciones del norte y por lo general tienden a tener mucho más material de origen animal que los nidos del sur. Pero esto se explicaría también por, obviamente, las temperaturas a las que están expuestos durante el periodo reproductivo. En Fray Jorge no deja de ser frío o fresco durante la temporada reproductiva, sobre todo cuando hay mucho viento y muy húmedo, las temperaturas son bajas, pero obviamente no se compara con Navarino. Y hay otros gradientes que hemos observado de variación, por ejemplo, en el tamaño de la puesta, que también es un gradiente supremamente documentado, en donde tenemos en las poblaciones del norte tamaños de puesta que por lo general son de 3, 4 huevos, y en Navarino tenemos puestas de por lo general 5 huevos, pero pueden llegar a 8 y hasta 10 huevos puestos por la misma hembra. Entonces también tenemos ese gradiente de variación, pero como te dije, creo que la forma adecuada para responder estas preguntas requiere otras poblaciones entre medio que nos permitan tener como, claro, un gradiente más continuo, una línea de muestreo más continua a lo largo de ese gradiente para tener como esa continuidad que quisiéramos en la variación de estos rasgos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, te agradecemos, Esteban, por la charla, por toda la gran amabilidad en responder las preguntas. Y nada, te deseamos como Sociol éxito en tu futuro académico y personal, así que muchas gracias nuevamente por estar presente. Listo. Mil gracias, Luis. Mil gracias a todos. Gracias por las preguntas y por interactuar. Es muy, la verdad, se me fue la palabra. Bueno, satisfactorio, ya. Gato. Historias y poder interactuar y poder discutir y escuchar otros puntos de vista y otras dudas, y siempre es muy enriquecedor. Muchas gracias. Perfecto.